epidemiológica sobre la relación entre presencia de pulgas y urticaria papular en Bogotá. En cuanto a las picaduras de insectos en general, la prevalencia del contacto traumático por avispas, abejas y avispones, incluyendo las abejas africanizadas, son de alrededor de 25.300 casos reportados. Y respecto al resto de picaduras de mosquitos, pues nos encontramos en el contexto de la malaria, pues existe se estima que una persona recibe más de 6.000 picaduras del mosquito al año. Y acerca pues ya de la urticaria papular, existe información epidemiológica sobre la presencia de pulgas y la urticaria papular en Bogotá. Y también en nuestro país tenemos otra especie de mosquito como los jejenes que pueden producir oropuche, que es un virus transmitido por estos mosquitos que se han confirmado que tienen presencia en los departamentos de Amazonas y del Meta. Y ya como último dato impactante, encontramos que el número estimado de especies de insectos existentes en Colombia se puede acercar a las 320.000 especies. Esto es aproximadamente el 31,8% de todas las especies presentes en el mundo. Es decir, también somos biodiversos en insectos en Colombia. Conozca la percepción de nuestros expertos, cuáles son sus recomendaciones, aprenda con el especialista en cuidado y salud. Bueno, hoy vamos a hablar acerca precisamente de las picaduras de insectos y por eso nos encontramos con la docente Carol Yerleiza Mogollón, enfermera docente adscrita al programa de enfermería de nuestra Universidad de Pamplona, a quien le damos la bienvenida a nuestra cabina de grabación en Cuidado y Salud. Buenos días, profesora, y bienvenida. Buenos días, Andrea. Buenos días para todas las personas que están sintonizadas con Radio Universidad de Pamplona y que están prestas pues a escuchar estas recomendaciones y esta información que es supremamente importante para el cuidado de su salud. Así, antes de pronto de continuar, hay que aclarar que en la mayoría de los casos las mordeduras y picaduras de insectos se pueden tratar en casa fácilmente. Sin embargo, algunas personas tienen reacciones alérgicas extremas que requieren tratamiento de inmediato que pueden prevenir incluso la muerte. Entonces, pero pues antes de abordar este tema, profesora Carol, contextualícenos acerca de esa diferencia que hay entre picadura y mordedura de un insecto. Claro que sí. Para toda la comunidad en general, pues puede que no exista ninguna diferencia entre las dos, pero pues su diferencia radica pues en el tipo de vector o de tipo de insecto que pueda generar la picadura. Entonces la diferencia principal entre estas dos radica pues en el mecanismo utilizado para generar la lesión. Entonces cuando hablamos de una picadura, pues es implícita en la introducción de un aguijón o una estructura similar para inyectar el veneno o extraer la sangre, mientras que la mordedura es cuando se hace el uso de mandíbulas para cortar o desgarrar la piel, generalmente para alimentarse o defenderse. Ejemplos de estos son los que incluimos en picaduras como las picaduras de los mosquitos, abejas, avispas y chinches. Y algunos ejemplos en cuanto a mordeduras podrían ser las mordeduras de hormigas, pulgas o incluso algunas arañas. Como lo mencionaban anteriormente, pues nosotros en Colombia somos muy diversos en cuanto a todas las especies, por eso pues en diferentes zonas o culturas del país vamos a encontrar diferentes insectos que pueden transmitirnos o generarnos diversas enfermedades o reacciones alérgicas o una situación puntual de salud. Bueno, profesora, ¿qué síntomas puede tener una persona que ha recibido una picadura o mordedura de insecto? Todo depende del tipo de paciente. La sintomatología puede variar también dependiendo del tipo de insecto o animal que genere la picadura, pero pues hay unas que son como generales y puntuales, como es el dolor en la zona localizada, el enrojecimiento en la zona donde se generó la picadura, inflamación y picazón de la misma zona, entumecimiento, que es cuando en palabras como más cotidianas llamamos que se coloca dura la zona, y el hormigueo o sensación de que está todavía picando el insecto. Ellas son como los síntomas generales de que hubo una colonización de un insecto o un animalito en alguna parte del cuerpo.
Bueno, también en algunas personas pueden tener una reacción alérgica grave o lo que algunos llaman como shock anafiláctico. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, primero que todo vamos a aclarar que podría ser un shock anafiláctico, es aquel que compromete algún sistema del cuerpo, casi siempre y es más común en las picaduras de avispas y abejas que haya un compromiso en el sistema respiratorio. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, un shock anafiláctico hace referencia a que se disminuye la luz por donde pasa el aire, entonces la persona presenta dificultad para respirar. Tan grave puede ser esa dificultad que el paciente pues ya obstruye toda su vía aérea y no puede respirar. El tratamiento pues es inmediatamente hospitalario y pues son aquellos pacientes que terminan en un proceso de intubación orotraqueal y una estancia en UCI. Pero pues hay otros pacientes que no generan una reacción tan comprometedora. Pueden solo presentar inflamación de los ojos, de los labios, dificultad para respirar, algunos pueden tener ausencia de la voz o inflamación generalizada de todo el cuerpo. A su vez, pues hay otros síntomas que pueden ser característicos de la reacción alérgica al veneno o a la picadura de estos insectos o animales, como el dolor abdominal o vómitos, pueden sentir dolor en el pecho, pueden tener dificultad para tragar y dificultad para respirar, el edema o hinchazón en la cara y boca que ya les había mencionado y en los ojos. Algunos pacientes o personas pueden incluso tener desmayos o mareos frecuentes y la erupción o enrojecimiento generalizado en todo el cuerpo. Estas son como las principales características de que nosotros podemos evidenciar a la hora de persuadirnos o identificar si tuvimos una picadura por algún insecto o algún animal que puede generar estas reacciones en nuestro cuerpo. Bueno, en caso de pronto de que tengamos ese tipo de alergia, tengamos estos síntomas de los que usted nos habla, ¿qué podemos hacer? Bueno, se podría dividir en varias ocasiones. Si yo presento una reacción alérgica leve, pues todas las como picaduras tienen un periodo de evolución. Entonces, yo usualmente espero que ese periodo de evolución pase porque sé que no tuve ninguna reacción alérgica que pueda comprometer mi salud. En caso de los pacientes que son alérgicos a las picaduras, ejemplo, un caso puntual de abejas, pues que generan una reacción alérgica comprometida, es importante acudir inmediatamente a la atención de urgencias, sea pues en el centro de salud más cercano o en el hospital, independientemente de donde se encuentre la persona. También es importante que la persona pues si tiene un vínculo se mantengan calmados para pensar como en frío y saber qué hacer. Es importante que no realicen actividades culturales inmediatas hasta que no conozcamos como la razón o el insecto o el animalito que pudo haber generado la picadura, ya que si utilizamos cremas y elementos diferentes a una adecuada procedimiento puede generarse una reacción o una infección que al final va a terminar el paciente hospitalizado con más días y con antibióticos específicos. Entonces, primero pues hay que revisar si el paciente tiene algún compromiso respiratorio, que es donde principalmente se genera la reacción alérgica. Si de pronto fue en manos, en dedos o pies, pues si tenemos anillos, presencia de manillas, retirarlos, porque lo más probable es que él genere un proceso de inflamación y de pronto no se quede atascado el anillo. En caso de que sean en los dedos de las manos, que son como las zonas más expuestas que tenemos cuando estamos al aire libre. Y en caso de que pues sí se genere una complicación específica, lo importante es acudir. Es importante lavar bien la zona donde se generó la picadura, aplicar un poco de hielo para el edema o la inflamación que se genera y vigilar el enrojecimiento y la inflamación. Si ya se genera de una forma exagerada, decir que por ejemplo me picó en la mano y se me está inflamando mucho y ya está muy grande la mano y progresivamente ha ido creciendo, es importante acudir, porque quiere decir que hubo un proceso infeccioso que pues no se maneja con el tiempo sino con medicamentos. Y pues en el momento para el manejo del dolor, pues tomar lo que usualmente se ingiere para el dolor
y para que le ayude con el proceso pues de inflamación. En caso de que sea un niño, porque los niños no están exentos a que esto suceda, pues lo ideal sí es identificar como los signos de alarma y acudir al centro de atención, ya que ellos en cualquier momento pueden presentar un síntoma adicional a los que ya les he mencionado. Es importante pues que se lave bien la herida, porque la podemos llamar como una herida, ya que es una apertura para que se colonicen o ingresen microorganismos diferentes a los que ya el insecto quiso dejarnos. Bueno, profesora, muchas veces por desconocimiento, pues las personas de pronto aplican sustancias o tienen otras maneras o tómese esto para que no le haga daño la picadura. Bueno, ¿qué no se debe hacer? Como ya lo mencioné, pues no debemos aplicar diferentes cremas o cosas culturales, porque nosotros pues somos bastante arraigados a la cultura hasta que podamos identificar la causa o el animalito, el insecto que generó la picadura. Entonces no administrar medicamentos locales, sino hacer una adecuada limpieza y esperar la evolución de la picadura. Si ya, como lo mencioné, presenta alguna una sintomatología específica, lo más importante es acudir. Debemos fomentar la no automedicación, porque pues esto es lo que nos lleva a consecuencias graves de salud, no solo en ese momento puntual, sino a futuro. Sí, bueno, ¿qué hacer? Bueno, esto es cuando las picaduras pues producen, digamos, esa alergia, ese shock anafilático del que usted nos hablaba, pero ¿qué hacer cuando las picaduras de pronto no son o no parecen tan graves, que parecen más bien leves? Listo, nuevamente lo reiteramos, lo importante es limpiar el área. Cuando son por picaduras, ejemplo de abejas, avispas y demás, es importante, si es visible, retirar el aguijón, ya que pues es el que nos genera como la reacción, el proceso inflamatorio. Si yo puedo retirar el aguijón, realizo una limpieza adecuada. Lo importante no es empezar a presionar, porque pues puedo lesionar la piel, y esperar pues con hielo localizado la reacción o lo que pueda pasar. Hay que tener una vigilancia estricta en las próximas 6 horas, incluso hasta las 24 horas. Lo ideal es que ya inicie a disminuir la sintomatología. Siempre entonces un paciente que ya conoce que es alérgico y demás, pues ellos ya tienen como un plan de manejo estructurado del parte médico. Y si es así, pues de una vez inmediatamente acudir a la toma de medicamentos que usualmente consume y a las recomendaciones dadas por el personal de salud. Bueno, usted nos hablaba un poco de precisamente las abejas. ¿Qué hacer cuando nos pica una abeja o una avispa? Bueno, como ya lo mencioné, es importante pues retirar el aguijón con un objeto sin punta. Pues no hay como una diferencia específica para discernir entre si fue una picadura de abeja o una picadura de avispa, porque son relativamente similares. Lo importante es que cuando la abeja deja como el aguijón dentro del cuerpo de la persona a la que picó, ella inmediatamente muere. Mientras que las avispas, pues ellas sí tienden a picar en muchas ocasiones. Esa es la diferencia entre ellas dos. Como ya lo venía mencionando, es importante retirar el aguijón lo más rápido posible. Ella pues también suele dejar al lado del aguijón como una bolsa de veneno para que siga bombeando el veneno en la parte en donde pudo ejercer la picadura. Y en cuanto pues más se retire con rapidez, pues tendrá menos efecto las toxinas que libera la abeja. Y se puede retirar, ejemplo, con una tarjeta o documento de identidad que no sea un objeto con punta, sino que ejerza como una presión para que no afecte la piel y no genere pues una doble lesión, ya que cuando presionamos pues podemos dañar las primeras capas de la piel. Es importante pues mantener la zona con una compresa fría. Si es en un miembro inferior o superior, ejemplo los brazos o las piernas, es importante elevarlas para que mejore la circulación sanguínea.
Bueno, cuando se nos dice que un objeto sin punta, ¿verdad? Es, o sea, por ejemplo, no utilizar agujas, se puede utilizar las pinzas con las que uno se depila las cejas o no. La idea es que eso sea un objeto que genere como un arrastre. Por eso mencionaba que sea, por ejemplo, una tarjeta de crédito que lo pueda arrastrar, la cédula o la zona posterior del cuchillo, no donde está la punta, sino que genere el arrastre. No un objeto que genere presión, sino arrastre. Dice, profe. Y bueno, ¿cómo se podrían prevenir pues estas situaciones? Bueno, pues lo más importante es identificar la zona donde podamos estar, ¿sí? A veces por el trabajo de campo pues es difícil identificarlo. Hay muchas zonas en abandono, los panales, ejemplo, de abejas y de avispas se generan pues en los árboles o en zonas de casas donde pues no hay habitantes con frecuencia. Pero entrando un poquito en contexto con otro vector que también nos genera muchas enfermedades que son de interés en salud pública, como el zancudo, ¿sí? El Aedes aegypti, que nos puede generar el dengue, o incluso que pues estamos en el momento de la fiebre amarilla. Nosotros en Pamplona, puntualmente por la altura en la que nos encontramos, pues no somos como hábitat de dicho zancudo. Pero pues si tenemos zonas acá cercanas, de pronto los oyentes que nos escuchen de municipios cercanos de la provincia como Pamplonita y Cucutilla, por la altura, o sea son menos altos sobre el nivel del mar, ellos sí pueden ser reservorio de estos mosquitos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que no se hagan depósitos de agua, ¿sí? Que no se acumule agua, por ejemplo, en los tanques o en reservorios de agua. Importante realizar como una fumigación en caso de que haya presencia de alguno de ellos, y la limpieza y la higiene como tal de la casa. Si hay como un signo de alarma de alguna de estas enfermedades, es importante consultar inmediatamente a un centro de atención. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, las abejas, ¿qué habría que tener en cuenta pronto para prevenir su picadura? Pues ellas son animales que no atacan sin que les den como un aviso previo. Entonces lo importante es no molestarlas, dejarlas en su hábitat, en su zona de confort, y en caso de que pues muchas de las personas acá realizan el trabajo de criadero de abejas para extracción de miel, pues que ellos utilicen los elementos de protección personal para que pues no se generen estos efectos secundarios. Y en caso de que ya sea inevitable, pues porque a veces ellas pues están alteradas y pueden generar la picadura, es importante pues que se realice un cubrimiento y pues la zona en la que ellas vayan a picar, evitar que sean zonas de importancia como la cara y las zonas genitales. Así es, profesora. Bueno, también en la literatura pues encontramos que nos dicen que también evitar usar perfume, de pronto ropa con figuras de flores y que puedan llamar pues la atención de las abejas, evitar de pronto movimientos bruscos cerca a los nidos o a las colmenas. También es ser cauteloso, ¿no? con los espacios abiertos cuando tomamos bebidas azucaradas, que a veces también atraen, en este caso pues a las avispas, a veces también a las abejas, a veces también a las avispas. Usted nos hablaba también de algunas medidas para el dengue, porque los mosquitos salen más o menos entre el anochecer y el amanecer, ¿sí? O sea, salen todo el día, pero digamos que esas son como las horas en que más... De reproducción y demás. Ah, listo, de reproducción, entonces sí. También puedes tener de pronto más control a esas horas del día. Y otras recomendaciones como generales e importantes, aparte de las que usted menciona, siempre pues la correcta higiene es importante, ya que pues los olores pueden ser atractivos para estos animalitos. Usar ropa que cubra la piel, como lo mencionaba al inicio, entonces camisas manga larga, pantalones largos, y pues en caso de que pues estemos en una zona donde sea inevitable,
la presencia de estos animales. Sacudir, siempre es importante sacudir la ropa antes de usarla, sacudir los zapatos por el tema de las arañas, los zancudos u otros animales que puedan de pronto estar dentro de la ropa. Cuando pues ya esté atardeciendo es importante apagar la luz y cerrar las ventanas o las puertas, ya que pues aquellos animalitos buscan mucho la luz y va a ser como una fuente o un reservorio para que ellos lleguen y pues puedan generarnos daño. Además, pues si es importante o viable tener mosquiteras para la cama o la cuna de los niños, hacer como una adecuada fumigación periódica o usar lo que comúnmente nosotros utilizamos o conocemos como toldillos. Así es, y esto es importante para pues prevenir las diferentes picaduras de insectos. Nosotros pues solo abordamos digamos como los más comunes, ¿sí? Pronto hay otro tipo de picaduras como las garrapatas, incluso los alacranes o de otro tipo de insectos que no abordamos acá. Por el tiempo y porque pues ya producen enfermedades como tal que tienen otro tipo de manejos, ¿no? Sin embargo, pues sí es importante en caso de que usted o algún familiar suyo pues tenga alergias, ya sea a las hormigas, ya sea a las abejas o algún tipo de insecto, sepa cómo reaccionar ¿sí? frente a estas situaciones y pues seguir pues las recomendaciones que la experta invitada pues nos está brindando. No sé si usted pues quiera enviarle algún mensaje pues a las personas que nos están escuchando, otra recomendación adicional. Lo importante de esto pues es acudir oportunamente a los servicios de salud, ya que pues las reacciones pueden ser inmediatas como pueden ser tardías. Entonces lo importante es tener como una señal de alarma ante cualquier situación para evitar futuras complicaciones. Entonces el fomento de la no automedicación y de acudir con el profesional capacitado para la atención en salud. Con esto prevenimos complicaciones y pues potencializamos el cuidado en la salud. Sí, bueno, algo que de pronto se nos olvidó agregar es el uso de pronto de antihistamínicos o epinefrina, creo que se llama. Pues aquellos pacientes que ya requieren un shock anafiláctico específico y ese manejo pues ya sería hospitalario. Más hospitalario y cuando ya el paciente presenta pues una complicación puntual. De lo demás pues es permitir la evolución de la reacción de las toxinas del veneno del animalito y pues que tener en cuenta los signos de alarma que son la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, que de pronto la misma dificultad genere labios morados, uñas moradas y pues que donde se haya generado la picadura tenga un crecimiento anormal, mucho dolor, inflamación y fiebre. Así es, bueno, y con estos consejos nos despedimos de Cuidado y Salud, el espacio radial del programa académico de enfermería de la Universidad de Pamplona. Y les esperamos el próximo semestre con más temas de salud. Recuerden que estos programas están tanto en Facebook Live de la emisora como en la página web de enfermería www.unipamplona.edu.com/inclinada enfermería, o nos pueden buscar por Google como Enfermería Unipamplona. Y pues ahí pues hay un enlace en donde están grabados pues los programas de estos últimos años. Por si requiere mayor información, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales de Enfermería Unipamplona. Muchas gracias y hasta luego. La convivencia no es solo tolerar, es respetar.